Ya tengo los 152 puntos. Voy a cambiar de color. Para cambiar de color, mire, tengo estas dos lazadas del medio punto y lo termino con el otro color que voy a cambiar. Entonces ya, para iniciar la nueva vuelta, saco mi separador e inicio la nueva vuelta. Que esta vuelta ya es la vuelta de la subida. ¿Sí? Entonces siempre le tengo que colocar el separador. Para el diseño que yo voy a hacer, tengo que tener 153 puntos. En esta primera vuelta solamente voy a hacer un aumento en cualquier parte. Cuando deja esta primera vuelta aquí, debo tener 153 puntos. ¿Sí? Bueno. Después de terminar esta primera vuelta con los 153 puntos, voy a tejer 4 centímetros con este color café. Cuando yo inicie a hacer el diseño, a tejer el diseño, ya les explico cómo es que lo vamos a hacer con el patrón que se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción del video. Les dije que iba a tejer 4 centímetros, pero en realidad la alcé fue 5 centímetros y estos 5 centímetros me dieron 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas con los 153 puntos. Voy a pasar al tablero y les voy a explicar cómo hice las divisiones para esta primera vuelta y de allí cómo voy a hacer las divisiones para incluir, tejer los otros 3 colores. Entonces en el cuerpo de la mochila vamos a utilizar 4 colores: negro, mostaza, beige y café. De alma, la mochila va a tener 3 colores siempre y vamos a tejer con un color. Dijimos que tenemos 153 medio puntos. En estos 153 medio puntos yo voy a hacer 3 divisiones. En estas 3 divisiones voy a utilizar 33 medio puntos para cada una de las divisiones. Si estos 33 yo los multiplico por 3 me dan 99 medio puntos, ¿cierto? Y como tengo 153 medio puntos menos estos 99 medio puntos, entonces de resultado me quedarían 54. Estos 54 vuelvo y los divido entre 3 y esto me da 18 medio puntos. Esos 18 medio puntos yo los voy a dividir en 5 medio puntos mostaza, 8 medio puntos negros y 5 medio puntos mostaza. Yo no quiero que ustedes se vayan a enredar con esta división ni con estas proporciones en los colores. ¿Por qué? Porque yo esto ya se los tengo elaborado, ya les tengo hecho el diseño. Entonces eso que les acabo de comentar es solamente a nivel informativo, para que ustedes tengan en cuenta yo cómo he hecho las divisiones, no es más. Empezamos realizando 33 medio puntos negros, miren. Luego seguimos con 5 mostazas, aquí están los 5. Luego con 8 negros, luego con 5 mostazas. Repetimos lo mismo. 33, 5 mostazas, 8 negros y 5 mostazas. Y repetimos la misma secuencia y llegamos aquí a los 153 puntos. 5 mostazas al final. La segunda vuelta inicio con un mostaza, después 3 negros
y voy empezando a desarrollar el diseño. Miren que si ustedes ya tienen el diseño, pueden tejer cualquier mochila teniendo en cuenta el número de puntos en la base y haciendo la distribución. Tengo la primera vuelta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. No quise seguir realizando este diseño porque este es un efecto espejo, o sea, lo que tengo aquí lo volteo así, entonces me va a quedar, empiezo aquí con la 8, después con la 7, con la 6, con la 5, con la 4, hasta llegar a la 1 y de aquí para acá voy a tejer la mochila café, como les dije. Voy a iniciar explicándoles aquí y voy a tejer toda esta primera vuelta y esta segunda vuelta. Y ya después ustedes pueden bajar el patrón, que se los voy a dejar en la cajita de información del video, para que ustedes lo vayan tejiendo poco a poco y suban hasta la octava y después hasta la 16. Bueno, entonces sigamos acá con la parte de tejido. Vamos a iniciar con la primera vuelta ya del diseño, miren. Recuerden que para cambiar de hilo, yo antes de terminar el punto, lo termino con el color que voy a tejer. En este caso es negro, pero yo quiero, para que no se les enreden los hilos, ustedes no lo cogen el hilo negro de aquí, sino que lo cogen de acá abajito, miren, llevando a este punto, así. Y miren cómo les tienen que quedar los hilos aquí, miren, les quedan los hilos, acá les quedan cruzaditos, miren, aquí los hilos, miren cómo queda ahí los hilos están cruzaditos, miren, para que los hilos no se les enreden. Entonces, termino el punto, ya inicio la primera fila con el diseño. ¿Y cómo la inicio? Tejiendo 33 puntos de color negro, ¿cierto? Entonces este es el primer punto, el segundo, pero recuerden que siempre debo marcar este primer punto. Y voy a tejer 33 puntos, ¿sí? Antes de que yo termine los 33 puntos, vuelvo y les enseño cómo cambio nuevamente de color, sin irme a perder, y le voy dando un poquito de tensión a estos 3 hilos que tengo yo acá. Entonces voy en el punto 32, como este es el último punto 33 y tengo que cambiar de color, entonces lo termino con el color mostaza, que es el color que sigue. Entonces, ¿cuántos voy a tejer? 1, 2, 3, 4 y 5, pero como ya el otro es negro, entonces lo termino con el color negro. Y lo que yo les digo, mire, cogen el hilo de acá abajo y mire que el hilo que les queda aquí cruzado, mire. Eso es importantísimo, que el hilo les quede cruzado para que el hilo no se les enrede. Entonces aquí lo terminamos, ya tenemos los 5 mostaza, vea, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora iniciamos con los 8 negros. Entonces empezamos con el 1, vamos tejiendo los 8, ya cuando vaya en el 8 vuelvo y cambio de color. Ya tengo los 8, recuerden, lo termino con el mostaza
y aquí cuentan ustedes los 8, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí, tejo los 5 mostaza. Miren que este tejido es muy bonito, muy fácil de hacer, solamente que ustedes deben aplicar una técnica y tejen delicioso definitivamente. Entonces, tejo los 5 mostaza aquí, ya llevo 4. Este lo tejo y lo termino ¿con qué? Con el negro. ¿Y cómo lo termino? Lo cojo el hilo, miren, desde acá abajo y miren que el hilo solito, él se me va cruzando, miren. ¿Sí? Miren que él me queda cruzado ahí. Cuando ya está cruzado, termino el punto y vuelvo e inicio con los 33 negros. Vuelvo y hago esto mismo, lo vuelvo y lo tejo otra vez y otra vez, que ahí serían las 3 veces. Voy a terminar la vuelta y ya se los muestro. Ya terminamos la primera vuelta. Seguimos acá leyendo el patrón con la segunda vuelta. El primero tiene que ser mostaza, después 3 negros, después cambiamos a blanco. Entonces ustedes van leyendo el patrón y van desarrollando la segunda vuelta. Voy a tejer este primer mostaza, después estos 3 negros y luego cambiamos a blancos. Entonces, en la primera vuelta tejemos este primer mostaza, pero como lo tenemos que cambiar a negro, el primero es mostaza y después 3 negros, entonces lo termino con hilo negro y tejo mis 3 puntos negros, medio puntos negros. Pero no me puedo olvidar de señalar este primer punto que es de la segunda vuelta. Entonces tengo 2 y como son 3, entonces tejo este y lo termino con el blanco, que son 25 blancos. Lo que yo les digo, miren que los hilos siempre les tienen que quedar así cruzados, vean. Entonces lo termino con este blanco y empiezo a tejer 25 blancos o beige, más bien, blancos no, beige. Termino los 25 color beige y sigo leyendo el patrón, miren, tejo 3 negros y ahora ya no son 5 naranjas sino 7 y aquí no son 8 negros sino 6, van disminuyendo los negros y aquí van aumentando los naranjas. Voy a adelantar un poquito hasta llegar nuevamente a este punto para tejer los mostaza y los negros. Y ya termino aquí y toda la vuelta es exactamente lo mismo. Entonces ya tejí los 25 beige, voy a tejer los 3 negros. Le doy tensión aquí a los hilos. Entonces recuerden, siempre tejo 1, 2 y como el tercero ya tengo que cambiar con el color mostaza, entonces aquí ya lo cambio, miren. Tomo el hilo de esta parte de acá abajo, aquí me quedan cruzados, miren los hilos acá abajo están cruzados, mírenlos, y entonces aquí ya lo termino y voy a tejer 1 y miren que acá tejo 1 mostaza y acá otro mostaza y así sigo tejiendo el negro y después el blanco. Miren que el tejidito solito les va hablando. Ustedes ya después de esta primera vuelta ya no tienen necesidad de contar tanto, sino que el tejido les va hablando.
termino esta segunda vuelta y aquí, como ustedes tienen el diseño, pues ustedes van leyendo en la tercera vuelta. Por ejemplo, al inicio son 2 naranjas, 3 negros, los 3 blancos y después los negros, para que se les vaya formando este grupo, por ejemplo, de blancos y este grupo de blancos a este lado, y acá, mire, se nos va formando el triángulo, mire. ¿Sí? Lo más importante es que ustedes aprendan a leer este patrón. Aquí en esta vuelta 1 es este punto 1 y ustedes siguen leyendo como tengo acá en el diseño del patrón. Hasta la 33 tienen que tejer en negro, luego tejen en color mostaza, luego negro, mostaza, negro, bueno, y así sucesivamente. En la segunda vuelta, miren, siempre iniciamos aquí, miren, el siguiente punto de la segunda vuelta es este de aquí, un mostaza. Aquí está el mostaza y los 3 negros. En la tercera vuelta tengo 2 mostazas, que son 1 y 2 mostazas, 1, 2, 3 negros, 1, 2, 3 negros. 1, 2, 3 blancos, 1, 2, 3 blancos y luego, mire, siguen negros. Y van leyendo el patrón. En la cuarta vuelta, 3 mostaza, 1, 2, 3, 1, 2, 3 negros, 1, 2, 3 blancos y van leyendo el patrón. Entonces, lo más importante es este diseño de este patrón, que ustedes lo van a encontrar en la cajita de la descripción del video. Cuando ustedes ya terminan la vuelta 8 y vuelven a pasar aquí, vuelven a repetir absolutamente todo. Mire, repiten la 8, después repiten la 7, después repiten la 6 hasta llegar a la vuelta número 1, la vuelta 8, la vuelta 7, la vuelta 6, la vuelta 5 y así sucesivamente hasta que llegan a la vuelta número 1. Miren lo lindo que queda. ¿De qué se trata más que todo este video? Que ustedes comprendan cómo es que leen un patrón. Ustedes leen el patrón y ya tejen según su patrón. ¿Cuántas vueltas en total tiene la alzada de esta mochila que yo he tejido? Tiene 25 vueltas. Otra cosa que les quiero mostrar es que siempre el punto 1 lo tienen que señalar. Eso es una cosa muy importante. ¿Cómo hacemos los ojales? Ya tenemos el video para que ustedes hagan los ojales. Acá arribita les dejo el video para que lo miren. También tenemos cómo van a hacer este cordón y también tenemos cómo van a elaborar estas borlas. Acá miren que yo le quise colocar este terminado en medio punto para que quede mucho más bonito y aquí solamente lo terminé con cadena. En todo caso, a mí me parece que quedó bellísima la mochila, muy linda. Para hacer el asa vamos a tener un tercer video, entonces por favor muy atentas. Muchísimas gracias por esos comentarios, muchísimas gracias por suscribirse, compartan a las amigas, a los amigos, a todas las personas que quieran tejer y que estén en el área de las manualidades y las artesanías, compartan. Este es un muy bonito proyecto. Sin ustedes no sería posible que lográramos crecer y crecer. Muchísimas gracias, los quiero mucho, las quiero mucho. Chao, chao. Y nos veremos en el próximo video tercero para ya finalizar esta hermosa mochila.